San Mateo 14, 22 en adelante dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la otra barca estaba en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron y diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo venga a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amado Dios y Padre Celestial, en tu presencia estamos. Qué gloriosa es tu palabra, qué gloriosa es tu presencia en este lugar. Porque tú habitas en medio de la alabanza de tu pueblo. Amén. Porque cuando dos o tres están congregados en tu nombre, allí yo estoy en medio de ellos, dice tu palabra. Y tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hay libertad en nuestra mente, en nuestros corazones. Hay libertad en nuestras vidas para poder escuchar tu palabra, para poder ser libre de toda opresión. Reprendo todo lo que obstaculiza para la predicación de tu palabra, toda distracción, todo lo que no te agrada, en el nombre de Jesús se va fuera de este lugar. Este lugar es libre para proclamar tu grandeza. Se desatan las ligaduras, se rompen las cadenas, se pudre todo yugo por el poder de la unción de tu Espíritu Santo en este lugar. Glorificamos tu nombre porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Ayúdame a predicar tu palabra, Señor. Úsame como un canal de bendición. Que tu palabra, Señor, sea cayendo en buena tierra en este lugar. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, estamos viviendo tiempos difíciles, no solamente en América, sino que en el mundo entero, a causa de las pandemias, y no solamente de las pandemias, porque comenzamos el anterior año con incendios en un lugar, con terremotos en otros lugares, con pandemia y con otros ciertos desastres naturales. Había también los saltamontes en los lugares de la siembra, la bomba que estalló en Beirut, y era como en 15 días, pareciera que la tierra estaba gritando, estaba gimiendo, y es lo que dice la palabra del Señor, que la tierra gime a causa del pecado y está con dolores de parto. Y muchas veces, y muchos cristianos, a veces pensamos: Señor, pero ¿por qué mandas esto? Yo estaba estudiando el otro día: ¿será que Dios manda? Dios tiene el control de todo, pero Dios muchas veces permite estas cosas a causa del pecado.
y con un propósito para que la humanidad se vuelva a Dios. Y es ahí cuando conocemos todos el versículo de 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice la palabra del Señor, entonces yo oiré, atenderé a su clamor, oiré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Amados hermanos, yo vengo a hablarle del virus más mortal y más letal que puede afectar a nuestras vidas. Estamos cargados de virus. Hay partículas en el aire que nos pueden enfermar. Las comidas, los alimentos, que si nosotros no tenemos defensa alta, nos vamos a contagiar de cualquier otro, no solamente de este virus. Pero hay un virus más letal, que aquí los discípulos lo experimentaron, y lo cual lo hicieron tambalear su fe. Estos discípulos estaban en la barca, y vino un gran viento. Pero antes de empezar con el tema, yo quiero darle una pequeña introducción a lo que habían vivido, por qué se encontraron en ese lugar los discípulos y por qué Jesús caminó sobre las aguas. Algunos dicen, Jesús era Dios, o Jesús es Dios hecho hombre, caminó sobre las aguas, quería exhibirse. Pero ¿por qué caminó sobre las aguas? Bueno, Él es Dios, podía hacerlo. Pero realmente dice el versículo 22 que le hizo a sus discípulos entrar a la barca y que vayan adelante. Y Él se apartó para orar en el monte. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque la multitud lo quería agarrar para hacerlo rey. Él había acabado de hacer el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Y cuando usted le da comida a la gente quiere hacerlo alcalde, quiere hacerle presidente y todas esas cosas, siempre en todo lugar. Entonces Jesús multiplicó los panes y los peces. Se dice que eran como 15,000 personas, 5,000 hombres, dice, sin contar mujeres y niños. Y siempre hay más mujeres en la congregación. Si ahorita contamos, hay más mujeres aquí y hay niños. Cada pareja tiene 2, 3 niños. Entonces, sin contar mujeres y niños, se supone que 15,000 o 20,000 personas eran que se recostaron en ese lugar, en ese monte, y pudieron comer del milagro que hizo Jesucristo. Entonces la gente, este es nuestro rey, vamos a agarrarlo para hacerlo rey. Entonces Jesús les dijo, váyanse ustedes allá a la otra ribera y yo me voy a apartar para desviarle la atención a esta gente. Entonces la gente no sabía si perseguirlo a los discípulos o ver dónde se había ido Jesús. Y a la cuarta vigilia dice que ya no había otra barca. Ellos se fueron en la única barca. Estaban caminando y estaban en la barca. Jesús, como no había otra barca, Él tenía que ir con sus discípulos y tuvo que caminar sobre las aguas. Ya, ¿por qué le digo esto? La gente quedó mirando y ¿dónde está Jesús? Se fue y dio la vuelta. Nosotros conocemos ese lugar, el lago de Galilea, que es un lago, no es el mar. Se dice el mar de Galilea por la importancia que tiene, por la importancia que tenía en aquel tiempo, que era un lugar de comercio y de desembarque y de muchos negocios. Entonces ellos fueron y dieron la vuelta a todo el mar o el lago para ir a la otra orilla. La gente, la multitud dio la vuelta. Y cuando lo vieron, dice, este relato lo cuenta en San Juan capítulo 6, el versículo 25. Y hallándole, dice, al otro lado, y hallándole le dijeron, maestro, rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿En qué momento llegaste? O sea, ellos dijeron, si este se fue allá y no había otra barca. ¿En qué momento? Mirarle. O sea, como estaban jugando de esconde-esconde. Te pillamos, mira, ¿dónde estás? ¿Por dónde llegaste y todo?
Y es ahí cuando el Señor le contesta, ajá, ustedes me buscan solamente porque les di pan, porque vieron las señales y también comieron el pan. Ustedes trabajen por la comida, no que perece, sino que a vida eterna permanece. Se preocupan más por esta comida física que por la comida espiritual. Yo tengo una palabra mejor, yo tengo algo mejor que lo que les di. Pero ustedes se asombraron porque les di pan. Pero yo soy el pan de vida. Aleluya. Y empezó a predicarle. Bueno, ese es otro tema. Solamente quería decirle de que Jesús caminó sobre las aguas porque no había otra barca. Ahora, Jesús le dijo, vayan ustedes adelante, súbanse a la barca. Y cuando subieron a la barca, dice la palabra del Señor que vino una grande tempestad. Los vientos eran contrarios. Los vientos eran contrarios. De tal manera que ellos empezaron a tener miedo. A temer. Nosotros tenemos que entender algo, amados hermanos. Que si Dios nos ha mandado a hacer algo, que si Dios nos dice, haz esto o ve para allá, y estamos en la voluntad de Dios, estamos haciendo lo que el Señor nos ha dicho que hagamos, no hay que temer. Amén. Jesús les dijo, ustedes entren a la barca, vayan a la otra orilla. ¿Acaso Jesús no sabía, siendo Dios, que iba a venir una tempestad? ¿Acaso Jesús no sabía que iba a venir los fuertes vientos que iban a estar en contra de la barca? Él sabía. Pero le dijo, vamos a probar a esto. ¿De qué están hechos estos discípulos? Vamos a ver. Yo mientras tanto voy a estar orando por ellos acá. Y dijo, ya cuando... Yo creo que él sabía el temperamento por donde estaban estos. Estos se me van a morir de miedo. Yo tengo que ir a alcanzarlo. Y estaba caminando. Los discípulos estaban cargados de miedo porque los vientos eran contrarios. ¿Cuántas veces los vientos son contrarios? Amados hermanos, siempre hay vientos contrarios. Dificultades, problemas, circunstancias difíciles en nuestras vidas. A veces no nos salen las cosas como nosotros lo hemos planeado. Parece que todo está en nuestra contra, pero ¿por qué me salen mal las cosas? Si yo estoy en la voluntad de Dios, si yo sirvo a Dios, si yo voy a la iglesia, si yo hago esto, yo hago aquello, pero ¿qué es lo que está pasando? Los vientos están contrarios. Y a veces decimos, ya no quiero yo ir. Ya no, yo voy a desmayar, o estoy desesperado, estoy angustiado, estoy afligido, y empieza a usted a tomar decisiones fuera de la voluntad de Dios, porque nos cargamos de miedo, nos cargamos de desesperación, y no podemos nosotros entender lo que Dios quiere en nosotros, sino afianzar nuestra fe, ejercitar nuestra fe en medio de las tormentas, en medio de los vientos contrarios que vengan a nuestras vidas. Él quiere que nosotros pongamos nuestra ancla fundamentada en su palabra y que nada nos pueda mover, ningún viento ni nada lo que pueda venir en nuestras vidas nos pueda mover, porque estamos anclados en su palabra y en las promesas que hay en ella. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dios tiene el control de todo. Si Dios te ha mandado a hacer algo, si estás en la voluntad de Dios, ciertamente no tienes por qué temer. Amén. Venga lo que venga sobre el mundo entero. He titulado este mensaje, y ahora vamos a entrar recién, el virus más letal del mundo. El virus más letal del mundo. Cuando los discípulos estaban peleando en contra del viento, se cargaron de temor. Y es ahí cuando vieron a Jesús caminar sobre las aguas. ¿Y qué gritaron? Fantasma. Se cuenta en un pueblo pequeño que había un lugar donde toda la gente
le tenía miedo a ese lugar debajo de un árbol, porque decían un hombre se dejó ahí. Y en las noches aparece a las personas y los manda a llamar. Siempre los manda a llamar y nadie quería acercarse por ahí. Pero había un borrachito que estaba tarde de la noche yendo a su casa y se olvidó que era ese lugar donde tenía que pasar. Y cuando estaba pasando por ahí se dio cuenta que este es el lugar. Y como que vio a algo que lo estaba llamando. Lo estaban llamando. Decía, el hombre me está llamando, pero yo soy fuerte. Cuando está borrachito dice, son los machos, son fuertes. Son hablantines, dicen lo que no se animan a decir cuando están sanitos, lo dicen cuando están embriagados y todas esas cosas, ¿no? Se vuelven bien valientes. Bueno, él dijo, yo voy a ir a ver. Yo soy valiente. Dice que se fue acercando. Y cuando ya llegó cerca del lugar, había sido un caballo que con la cola se espantaba a los mosquitos que le estaban picando. Y entonces la sombra de la luna quedaba, pensaban que era una mano que le llamaba a las personas. Y era un caballo todas las noches que se ponía a ir a dormir y se bandeaba de los mosquitos que le picaban. La gente miraba una cosa porque tenía miedo. Uno de los puntos muy importantes que tenemos que tener bien claro, que el temor te hace ver visiones. El temor te hace ver lo irreal. El temor te hace ver lo que tú estás pensando, lo que tú estás temiendo, eso te hace ver. Job decía, lo que yo temía, eso me vino. Y dice Proverbios, lo que el impío teme, eso le viene. Entonces, pero a veces uno provoca ver cosas que están en nuestra mente, que es nuestro temor. Los discípulos vieron y dijeron, no lo reconocieron a Jesús. Dijeron, es un fantasma. Ellos lo asociaron por el temor que ellos estaban viviendo. Y miraban a un fantasma porque ellos estaban temiendo a eso. ¿Cuántas veces cuando nosotros, o nuestros niños, o cuando estábamos niños, nos poníamos a contar en la placita cuentos de la viuda negra, cuentos del hombre sin cabeza, cuentos de la niña llorona y todas esas cosas, nos poníamos a contar. Y cuando nos íbamos a nuestra casa, ay, era la cosa. Era el que más corra y el que se tape más con la cubrecama, y no queríamos apagar la luz. Y nos duraba una semana que ya nosotros mirábamos a la llorona, ya nosotros mirábamos al hombre sin cabeza. Y todo el tiempo, en una oportunidad a mí me había encontrado en la plaza, yo estaba pequeñito y me fui a mi casa y había una palmera al lado de la ventana de mi cuarto. Y la palmera empezaba a ventear y yo lo miraba en forma de fantasma y así hacía. Y yo decía, ay Señor, por favor, ayúdame. Ya yo estaba grandecito, no estaba tan pequeño, ya estaba con unos 13 años más o menos. Y yo estaba mirando a un fantasma, pero era el temor que me hacía ver esa cosa. Hoy en día sigue pasando lo mismo, ya somos grandes. Pero ya no nos cuentan el cuento de la viuda negra, no nos cuentan el cuento del hombre sin cabeza, no nos cuentan el cuento de la niña llorona, nos cuentan el cuento de que te vas a infectar y que vas a morir. Una vez te infectás y te morís, porque eso es lo que escuchamos en las noticias. Tantas muertes, tantos infectados, un nuevo rebrote, una nueva oleada, y que va a ser fatal, y ahora viene tras los niños. Escuché a un doctor decir, viene el nuevo rebrote, viene una nueva oleada, y esto va a ser fatal, que hasta los niños los va a matar. Ay, qué voz del infierno. ¿Cómo usted prende la televisión y lo primero que encuentra en la televisión es muerte, infectados, coronavirus y todas esas cosas? Perdón que estoy haciendo propaganda ahorita, no quería decir el virus, pero se me salió, ahí lo cortan.
Ahí lo editan. Pero lamentablemente eso es lo que está pasando no solamente acá, en el mundo entero, amados hermanos, y la gente se está muriendo y no es el virus muchas veces. Sí, el virus existe. El virus existe realmente. Y la gente se enferma. Pero cuando usted viene acompañado de ese virus con el temor, con esa propaganda satánica, realmente eso viene con un impulso de tal manera que el temor te hace bajar las defensas. Científicamente, yo estaba buscando el otro día en San Google, no a nivel cristiano, yo puse científicamente qué es lo que produce el temor. Y me sale un escrito, me dice, el temor baja las defensas. Número 2, el temor da taquicardia. Le da taquicardia a las personas. El temor paraliza, lo hace estar en shock. De tal manera que es como cuando lo asustan a usted y usted no sabe ni moverse o algo, queda en shock. Pero cuando es un temor continuo, y ya un año, realmente a usted lo paraliza. Paraliza su modo de vida, su relacionarse. Le paraliza las defensas, las células quedan paralizadas porque los nervios se contraen y no puede actuar libremente. Realmente, las defensas se le bajan. De tal manera que cuando viene el virus lo encuentra con las defensas bajas. Y cuando el virus entra y encuentra las defensas bajas, es agresivo. Se va a los órganos débiles que usted tiene. Y eso es lo que está pasando hoy en día, lamentablemente. Yo estuve 6 meses en mi pueblo. El año pasado me invitaron a dar una conferencia en carnaval en febrero. Y cuando quise volver, ya estaban cerradas los aeropuertos. Y no pude volver. Y me quedé allá en mi pueblo todo ese tiempo, casi 6 meses. Y allá llegó también. No querían que llegue porque ponían bloqueos en la entrada del pueblo para que nadie entre, entonces traiga el virus. Entonces lo tenían encapsulado al pueblo. Y entonces habían como 3 trancas, 3 lugares de bloqueo. En ese momento a mí me llevaban para que yo ore en todos esos lugares. Y me iba y oraba y todo. Ahí yo me infecté. Nadie sabía que había el virus ya en el pueblo. Algunos se sanaban normalmente. Que el virus había entrado más de un mes atrás. Y las personas pensaban, es el dengue. Es la influenza. Es un catarro normal. Le daba la fiebre, le faltaba el aire, o le dolía el cuerpo, todas esas cosas. Y se sanaban. Supuestamente no estaba el virus. Cuando se dio el primer caso, porque no habían pruebas también para sacarlo. Entonces, cuando recién llegaron unas pruebas y sacaron el primer caso, me acuerdo que fue el 20 de mayo, el primer caso que hubo en mi pueblo. Al otro día hubieron 2 muertos. En un pueblo de 4.000 habitantes donde todos son parientes, son amigos, son conocidos. Y uno que muera, y al pueblo llora. Al otro día murieron 2. Al siguiente día 4. Y así morían de a 4 personas. Era como un efecto dominó. Empezaron todos a morir, a morir, a morir, a morir. Entró un pánico al pueblo, que inclusive los pastores huyeron al campo. Y allá los alcanzó el virus. Se volvieron los pastores ahí de a poquitos y a llenarse de suero y de vitaminas y todas esas cosas a la casa. En ese momento fue cuando yo estaba infectado. Y yo dije, Señor, tienes que levantarme. Tuve 2 días en cama. Tienes que levantarme porque la gente está muriendo. Y ellos necesitan escuchar la palabra de Dios. Ellos necesitan aceptarte a ti.
Entonces el Señor me levantó ahí. Al tercer día yo estaba ya haciendo un servicio fúnebre. Nadie se animaba ni siquiera a llevar a los muertos al cementerio. Entonces yo agarré la camioneta de mi padre, de mi madre, y me fui a llevar a los muertos. Y allá le hacía el servicio completo. Le llevaba a los muertos y les predicaba a la familia y la familia se convertía. Después me fui al hospital, que ni siquiera es hospital, es un centro de salud, donde no había ni siquiera un respirador en todo el pueblo. Y empezaba a predicarle a las personas que nunca habían escuchado la palabra del Señor, aceptaban con gozo el mensaje, pero se iban con el Señor. Partían. He visto morir muchas personas ahí en mis brazos, recibiendo al Señor, pero charlando tranquilamente ellos están ahí parados. Uno estaba ahí sentado y decía, yo un rato de eso me están dando de alta, decían. Ya me están, sin ni siquiera tener oxígeno. Y a la media hora morían. Yo dije, Señor, por favor, ¿qué es lo que pasa? Voy y oro por las personas se están muriendo. El propósito es que las salve, Señor. Y el Señor me dice en ese momento, ¿qué prefiere? ¿Que se salven o que se pierdan eternamente? Que tengan un poquito más de vida, porque sabemos que la gente busca a Dios cuando está en la angustia, cuando está en la enfermedad. Pasa esto y otra vez se iban a volver atrás. Es mejor que ahora mismo ellos reciban y se vayan directo allá. Porque ese es el propósito, tener vida eterna. Y algunos sí se salvaron. Salía a las 8 o 9 de la mañana de mi casa e iba a cada casa visitando, porque la gente estaba atemorizada. Yo hice un video que me olvidé de traerlo. En otra oportunidad yo se lo muestro, donde iba a las casas y la gente estaba tan atemorizada. Los hombres, imagínense, los hombres que somos supuestamente más fuertes y todas esas cosas, no podían dormir con la luz apagada. Se recostaban ahí al lado de su esposa, así se tapaban y se ponían así en el pecho de su esposa. No me soltés, decían, no me soltés, decían. Así ellos me contaban sin tener vergüenza. Era ataques de pánico que tenían. Y eso, cuando le venía el virus, era fatal. Le entraba un miedo a esas personas que después, cuando se sentían algún síntoma del virus, ¿qué era lo que hacían la gente? La mayoría murieron por esta causa. Se intoxicaban de remedio. Porque como no se sabía qué tomar, tomaban todo tipo de remedio, antibióticos, de todo, y empezaban a querer sanarse, porque cuando ellos sentían un síntoma, cuando el ser humano, no es solamente allá, acá o en cualquier otro lugar del mundo, cuando siente un síntoma, lo primero que piensa que es, no, se va a morir. En lo que escucha en la televisión, muerte. Cuando usted siente un síntoma, hasta yo lo pensé cuando ya yo estaba ahí con fiebre y no podía ni siquiera dormir de fiebre y todo. Yo ahí pensaba, ¿y con quién se irá a casar? Yo en eso más pensaba, yo como diría que, pero ella me prometió que no se va a casar con más nadie. Vamos a ver, pero yo decía, yo en ese momento yo dije, ¿con quién se va a quedar mi familia? Si yo me muero acá. Yo dije, ¿qué estás pensando eso? Levantarte y guerrear. Y como yo no podía acostarme, me levanté y empecé a marchar, así marchaba. Señor, en el nombre de Jesús, yo no me voy a morir porque yo tengo mucho para dar. Y empecé a guerrear. No dormí toda la noche. A las 6 de la mañana estuve recogiendo una leche allá de las vacas que habían ordeñado para vender la leche. Y empecé a vender leche en ese momento, y así con todo eso. Amados hermanos, la gente joven pensaba en la muerte y entonces agarraba todo tipo de medicamentos y se metía. Cuando llegan a morir,
le hacen los análisis, no, antes de morir le hacen los análisis que ni siquiera se preocupaban por eso. Eran los riñones deshechos. No servían para nada los riñones. Todos se enfocaban en los pulmones. Todos se enfocaban. Pero realmente los riñones ya no daban para nada. De tanto antibiótico, de tanto remedio que se metían. Pero este virus mortal que es el temor es algo diabólico. Porque cuando uno tiene miedo, el miedo es lo contrario a la fe. Y la fe es lo contrario al miedo. O sea, es todo lo contrario. Si uno tiene miedo es porque no tiene fe. Y si uno tiene fe no va a tener miedo. No tenemos que tener miedo. Si Jesús te dijo, entra a la barca, porque vamos a cruzar la orilla, ¿por qué vas a temer? Si el Señor te ha mandado a hacer algo, si el Señor te ha dicho, haz esto para mí, trabaja para mi obra, en Dios está, en el Señor está tu vida. Amén. Él sabe el tiempo perfecto. Amén. ¿Cuándo nos va a llevar? En sus manos están nuestros tiempos. No tenemos que temer. Amén. Si Dios quiere que nos vamos o me vaya hoy día, pues aleluya, me voy con Él. Como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el de morir es ganancia. Si el Señor permite que nos vamos, pues ya terminó el tiempo acá. Pero muchas veces, ¿sabe qué? Nosotros dejamos que el temor sea nuestro Señor. Y cuando le damos lugar al temor, el enemigo empieza a actuar en nuestras vidas. Y estamos ya no en las manos de Dios. Esto lo digo con mucha prudencia y con mucho respeto sobre algunas teologías. Si yo pierdo la fe, si yo dejo que el temor me inunde, le doy más poder al temor, pues el enemigo se aprovecha y dice, este no está confiando en su Dios. Este ha dejado la fe y le ha dado más capacidad y más poder al temor. De tal manera, entonces, este está en mi propiedad. Y es ahí cuando se cumple la palabra, San Juan 10:10, que el enemigo viene a matar, a robar y a destruir. Nosotros le damos la puerta abierta para que el enemigo haga y deshaga en nuestras vidas. Por eso que el Señor les reprendió a sus discípulos y les dijo, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? El Señor estaba enojado con ellos. Y en otra oportunidad también en San Juan capítulo 8, el versículo 26, está cuando vino la tormenta y Jesús estaba recostado, estaba durmiendo. Y también los discípulos estaban cargados de temor. Y también les reprochó, el Señor le dijo, hombres de poca fe, ¿por qué tienen miedo? ¿Acaso el dueño del universo, el creador de todo lo que hay, estando sentado ahí, estando en la barca, se va a hundir? Si Jesús está en tu barca, no va a dejar que tu barca se hunda. Jamás. Si estamos en las manos del Señor, Él no nos va a arrebatar. Dice que el enemigo no puede arrebatarte de su mano. Si estamos en la mano del Señor, el enemigo no puede tocarte. Amén. Amén. Esa es la confianza cuando tenemos la fe puesta en Dios, amados hermanos. El temor te hace ver visiones de acuerdo a lo que tú ves. Y estamos por el primer punto. Faltan algunos cuantos, pero lo vamos a dejar por ahí nomás. El temor te hace ver visiones. Número 2, el temor te hace hundir en las aguas. Pedro le dice, Señor, si tú eres Jesús, manda para que yo pueda caminar sobre las aguas y pueda ir contigo. Y dice que Jesús le dijo, ven. Pedro se bajó de las aguas y estaba caminando. Dice la palabra del Señor. Y le dijo, Señor, si tú eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Él estaba caminando sobre las aguas en dirección a Jesús. Pero dice la palabra, cuando vio los fuertes vientos, quizás él miró las aguas, las olas, el mar embravecido, y dice que empezó a tener miedo. Otra vez el miedo. Primero lo hizo ver visiones, y después cuando vio, empezó a tener miedo y a hundirse. Y a hundirse. Mis amados hermanos, en el caminar cristiano siempre nos desenfocamos de la mirada en Jesús. Hebreos 12:1 nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El problema es que nosotros desviamos la mirada de Jesús y ponemos más nuestra mirada en las circunstancias que nos rodean. El ser humano siempre está ligado a las circunstancias que está viviendo. Nuestras emociones, nuestros sentimientos se ligan bajo las circunstancias que vivimos. Si usted está bien, si tiene dinero, está feliz. Sus emociones. Si tiene carro nuevo, está feliz. Si le han robado dinero, está triste. O sea, tus emociones siempre van ligadas de acuerdo a tu circunstancia. Y no tiene que tener eso. No tiene que haber eso en nuestras vidas. Tenemos que caminar mirando solamente a Jesús. Y lo que le pasó a Pedro fue eso. Estaba caminando sobre las olas, pero empezó a ver lo que le rodeaba. Empezó a ver el viento fuerte embravecido y a hundirse, y a hundirse, y a hundirse. ¿Cuántas veces nosotros miramos nuestro problema? ¿Cuántas veces nosotros miramos nuestras circunstancias y lo predicamos y lo proclamamos? Predicamos más de nuestros problemas que del Señor Jesucristo. Que cuando usted va a visitar a alguien, cuando alguien le pregunta o le llama, ¿cómo estás? Ay, mira, es lo que yo estoy pasando, que esta es mi enfermedad, que mi problema, que la crisis, que no tengo esto para pagar, no tengo aquello para pagar. Empieza a predicar. Cuando tú predicas de algo, se vuelve más fuerte. Se vuelve un gigante de tal manera que tú no puedes atravesar, no puedes seguir, no puedes vencer, porque tú mismo lo estás predicando, tú mismo le estás dando la autoridad, tú mismo lo estás engrandeciendo a esa situación de tal manera que cuando quieres pedir una ayuda al Señor, te dice: yo no puedo ayudarte porque tú mismo los has engrandecido. Y ya me ves tan pequeño y tu gigante y tu montaña es tan grande que no puedo hacer nada, porque está en ti. ¿Dónde está tu fe? Predica mi palabra, anuncia mi palabra, llénate de tu palabra. No prediques tu problema, no prediques tu situación, no prediques lo miserable que estás viviendo la vida. No prediques eso, predica que la palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra nos incluye, la palabra es guía para nuestro camino, la palabra es el alimento que nos fortalece y no nos va a dejar caer, movernos, y aunque vengan problemas, circunstancias, vientos, tormentas, ni nada de lo que venga en el mundo entero nos va a poder mover. Porque estamos fundamentados en las promesas del Señor. Y como lo dije al principio, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sécase la flor y marchítase la planta, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Pase lo que pase, amados hermanos, tenemos que estar fundamentados en la palabra, en las promesas del Señor, y que nuestra fe sea viva. No sea un cuento solamente. Pedro estaba caminando sobre las aguas, estaba su mirada en Jesús. Cuando vio las circunstancias, empezó a hundirse. ¿Qué es lo que pasa en las iglesias hoy en día? Se cuenta que un hermano llega ante el pastor y le dice: pastor, yo me voy a ir de la iglesia. ¿Y por qué? Le dice: mira, lo que pasa es que el que canta la alabanza no me cae bien, me miró feo. La hermanita no me saludó. La otra hermanita dice que habla mal para mí. El otro no se pone
cuando me saluda no me mira la cara. Que esa otra hermanita no canta bien. El que toca la batería se turba. Y me voy a ir de la iglesia por esas cosas. Antes de que te vayas de la iglesia le dice: quiero que me hagas algo. El último favor. Toma este vaso con agua lleno y da una vuelta, pero te vas a ir de la iglesia si no derramas nada. Ni una gota de agua. Pero tienes que dar la vuelta a toda la iglesia. ¿Está bien? Fácil. Se fue con el vaso en toda la iglesia, con mucha calma. Y llegó ahí ante el pastor otra vez y le dice: pastor, no derramé ni una gota de agua. ¿Me puedo ir de la iglesia? Sí, está bien. Y le dice: ¿y por qué no derramaste nada? Le dice el hermanito: porque estaba tan concentrado en que no rebalse, en que no tumbe nada de agua, que no tenía oportunidad para estar mirando a las demás personas. Pero le dice: pero si las personas se estaban riendo de ti, las otras personas te estaban apuntando, otras personas ni siquiera te daban importancia a lo que estaba diciendo. ¿Acaso que no te diste cuenta de eso? No, pastor. ¿Y por qué? Porque estaba concentrado para que no se derrame el vaso de agua. Y le dice: de la misma manera, si tú te enfocas en algo, no te va a importar lo que hable para ti, lo que diga de ti, lo que haga el hermano, lo que haga cualquier persona, porque tú estás concentrado en algo. Y a nosotros nos ha mandado de que nosotros nos concentremos en Jesús solamente. No hay iglesia perfecta, amados hermanos. No hay hermanos perfectos, hermanos. Imagínense, una organización tan grande de 100 personas, por ejemplo, 50 personas, no es perfecta. Ni nosotros somos perfectos, que somos uno. ¿Cuánto más una organización? Siempre hay la cizaña y el trigo, siempre hay. Y nosotros que queremos entrar en una iglesia y decimos: ay, es que quiero ver la perfección, la santidad, las alas volando, los ángeles volando, la aureola en la cabeza queremos ver. No, mi hermano, hay de todo, en todo lugar hay de todo. Así que el deber de usted es concentrarse en Jesús solamente. Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. En Jesús está nuestra esperanza. Él es quien salvó nuestras vidas. El hermano no te salvó. El cuñado no te salvó. No murieron por ti las otras personas. Quien murió por ti y resucitó de los muertos fue nuestro gran Salvador Jesucristo. ¡Aleluya! Y a Él es que tenemos que mirar. A Él es que tenemos que seguir. Cuando nosotros miramos a Jesús, las circunstancias, lo que nos digan, los problemas, la crisis y todo lo que pase a nuestro alrededor no nos va a importar, y nosotros vamos a caminar sobre las olas, vamos a caminar sobre las aguas. No importa si vienen vientos contrarios, no importa si vienen problemas a nuestras vidas, no importa si las olas estén tan grandes de tal manera que quieren ahogarnos a nosotros, nosotros vamos a caminar sobre las olas. Los problemas los vamos a tener en la planta de nuestros pies. Amén. Sean tan grandes que sean, igual nosotros vamos a caminar encima de eso. Y Dios es el que hace caminar en las alturas. Amén. Jehová es mi Señor, dice, el cual hace mis pies como de sierva y en las alturas me hace caminar. No importa lo tan grande que sean las olas, yo voy a caminar hacia Jesús, porque Jesús me dijo: ven. Amén. Y cuando Jesús te manda a hacer algo, Amén. amado hermano, no tienes a qué temer. ¿Para qué estás mirando los costados? Amén. Si el Señor te ha dicho: haz esto. Amén. Vamos a caminar sobre las aguas. Este 2021, amados hermanos, tiene que reprender todo espíritu de temor. No empiece haciéndole caso a las noticias y todas las convulsiones que hay en el mundo, que viene una nueva oleada, 100 oleadas más. Usted no se va a mover de ahí, de su casa, no se va a mover de su fe, no se va a mover de las promesas de la palabra del Señor, y usted va a estar actuando en fe y va a estar ayudando a las personas y no metiéndole más miedo. Porque el problema: ay, el coronavirus, ay, otra vez, ay, el virus.
Ay, esto, aquello. Ay, mira, está matando. ¿Viste lo que pasó allá? Están muriendo más gente. No. Predique la palabra del Señor. Vamos a tener fe. Vamos a levantarnos en el Señor. Vamos a predicar la palabra. Este es el tiempo de predicar la palabra. Este es el tiempo de anunciar el Evangelio. Salvar, rescatar a la gente del infierno hacia el cielo. Aleluya. Este es el tiempo de rescatar a la gente del infierno. Aleluya. Gente que nunca ha escuchado la palabra del Señor. Este es el tiempo que ellos crean en el Señor. Que ellos acepten al Señor. Y ahora que venga lo que venga, ya están listos para ir a morar con el Señor. Y eso es lo más importante, amados hermanos. La eternidad con Cristo. Porque aquí solamente somos pasajeros. Vivimos un tiempo solamente. Estamos de viaje. Ya nosotros tenemos que tener ahí las maletas listas, mi amado hermano. No hay esperanzarnos ahí, acomodar todas las cositas y querer todas las cosas acá. No, esta tierra no nos pertenece. Nuestra morada está en los cielos. Voy a preparar lugar para vosotros, dijo el Señor Jesucristo. Y si me fuere, volveré otra vez a tomaré a mí mismo y lo llevaré conmigo, dice el Señor. Allá están hechas las moradas. Ya están hechas, amados hermanos. No vamos a temer. No vamos a tener eso de la mente, de que va a morir. Porque eso es el diablo que le dice, vas a morir, pero no tiene ninguna autoridad sobre usted. No tiene ninguna autoridad. Hay que enfocarnos en la obra de Dios. Hay que enfocarnos en la palabra de Dios, en nuestra vida espiritual. Cuando tú te enfocas en eso, el mundo puede estar en total desorden. Y como dice el Salmo 46, Jehová es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y aunque la tierra sea removida y los montes sean trasladados al corazón del mar, no temeremos. O sea, está diciendo, si la tierra tiembla, si vienen pestes, si vienen terremotos, si vienen guerra, no vamos a temer. Y aún los montes se trasladen al corazón del mar, igual no vamos a temer.